Muy buenas tardes con todos ustedes. Siendo las 3 de la tarde, les damos la bienvenida a este renovado encuentro que fue dado inicio justamente con el motivo de lo que a todos nos mantiene juntos, unidos, para combatir lo que es justamente este enemigo invisible que nos ha atacado desde el año pasado. Un poco para conversarles de quiénes somos, quiero decirles que los que organizamos esto es el Grupo de Investigación de Ciencias Matemáticas para las Ciencias de la Vida, GI-CEMAT-Vida, de la Facultad de Ciencias Matemáticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, quienes nos hemos unido justamente para dar a conocer todo lo que es el apoyo de las ciencias matemáticas en general, matemática, investigación operativa, estadística y computación científica, pro lo que vendría a ser las ciencias de la vida en general. Estamos entonces nosotros de las diversas áreas, organizamos diversos eventos. Hoy en día justamente este tipo de eventos que son los llamados webinars y que nos ha reunido durante la primera parte del 2020, que fue justamente con el abordaje de este tema del COVID-19 en el Perú, donde estuvimos reunidos con matemáticos peruanos en el mundo que empezaban a discutir justamente los pocos datos que se tenían y también hacer perspectivas de lo que podía acontecer con los modelos matemáticos. No solamente estuvieron presentes San Marcos, sino que estuvo presente en realidad diversas universidades de diversos países y también a nivel nacional. La acogida fue muy buena, en realidad era como un grupo de amigos que nos uníamos y justamente eso fue lo que nos... Por favor, si fueran tan amables de apagar sus micros, ya estamos grabando. Bien, y como proseguimos entonces, nos reunimos hace un año. Empezamos justamente en abril, habiendo tenido ya empezado lo que viene a ser la primera tipo de medio no farmacéutico que vienen a ser este tipo de reclutamientos en casa para evitar lo que vendría a ser el contagio futuro. Lamentablemente seguimos en ello, ahora con mucha más fuerza, pero afortunadamente esto nos ha servido justamente para reunir expertos. Y hoy en día, después de casi un año, pues ellos son justamente los que los que les van a ofrecer el día de hoy lo que han ido estudiando durante este largo año, con difícil data, pero que ellos poco a poco han ido descubriendo y nos han ido comunicando sobre todo, ¿no? Ha sido un medio de comunicación, ha sido pero más aún todavía ellos continuaron con la propagación de todo lo que iban obteniendo, utilizando los diversos medios, como es el Facebook, el Twitter, o entrevistas que se hacían a nivel nacional o a nivel institucional. Justamente el doctor Víctor Peña, que está aquí presente, o la doctora Edith Seyer, y Víctor Lozano, estadístico, querido amigo, les digo ahora los tres, porque en realidad fuimos partícipes todos de lo que han ido ellos transmitiéndonos, con cuestiones científicas, con incertidumbre probablemente sí por la data, pero con la certeza de que ellos estaban haciendo un buen trabajo. Eso fue entonces llamado REUMAT Perú, como una sala de discusión de matemáticos en el mundo. Se fueron aunando algunas fuerzas y en esta temporada del 2021, la Sociedad Peruana de Matemática Aplicada y Computacional une esfuerzos y con su sala Zoom nos ofrece justamente ese apoyo, ese auspicio. Así que les damos la bienvenida a la SPMAC, aquella sociedad que siempre está presente para apoyar todo tipo de iniciativas que tenemos en la academia y también para nivel social.
Le agradecemos nuevamente en nombre de su presidente, el doctor Ovidio Rubio Mercedes. Pues bueno, voy mirando si es que ya tenemos un número adecuado y tenemos a nuestros... Está el doctor Peña, está Víctor, y nos falta Edith, pero bueno. Sí, estoy conectado. Correcto, Víctor, gracias. Bien. Bueno, pues entonces somos nosotros los que estamos hoy presentes aquí, justamente con la profesora Emma Cambio, quienes llevamos a cabo estas reuniones. Esta vez serán sin una indicación de semana o 15 días o 20 o un mes. Iremos nosotros llamándoles para irles diciendo qué es lo que va aconteciendo con respecto a diversos temas, ya no solamente el tema del COVID-19, sino los diversos temas que nuestros colegas de las diversas áreas que utilizan justamente las ciencias matemáticas en general. Donde nos vean entonces, este es nuestro logo. Este es el logo del CEMAT Vida, del grupo de investigación, que son justamente las dos manos juntas uniendo un mundo que es lo que da origen a nuestra reunión REUMAT Perú, la reunión mundial de discusión de matemáticos, pero en realidad esto ya creció, va más allá de los matemáticos. En realidad hemos tenido de diversas áreas en la primera etapa, y en esta segunda etapa de igual manera le damos la apertura a todos aquellos en la academia y también los que tienen que tomar las decisiones, que son muy en particular a los que necesitamos llegar, y al público en general, para que entienda con palabras sencillas lo que está sucediendo, para que entienda con palabras sencillas lo que va armando. Ok, bien. Este es entonces nuestro logo. Si me permiten unos minutitos, Emma, si te puedes comunicar con Edith, por favor, está conectándose al Meet y es el Zoom. Por favor, escríbele y si puedes, pásale el link, si fueras tan amable, Emma. Ok, entonces mientras yo les voy comentando un poquito acerca de los eventos que vamos realizando. Otro de los eventos que también realizamos en conjunto con la SPMAC y ahora con el CEMAT Vida es justamente el SEMBiomat, que es el Seminario Internacional de Biomatemática, que con un esfuerzo en realidad muchas veces que no sabemos cómo, hemos tratado de llevarlo a cabo año tras año, y cumplimos en este año 16 años de tener justamente el SEMBiomat dando pues la vuelta al mundo en realidad, porque ahora con esta virtualidad logramos hacer eso en nuestra última reunión, en la cual tuvimos el apoyo de la comunidad alemana del DAT, quien también nos brindó en esa ocasión su auspicio y nos consiguió muchos de los ponentes que tuvimos, ponentes de mucha calidad que pudimos observar, al igual que los que ya teníamos definitivamente, pero que, pues bueno, unieron esfuerzos hacia otros países, hacia otros continentes, porque nuestro esfuerzo era más latinoamericano, como podrán imaginar, y también en Norteamérica, donde tenemos justamente la gran mayoría de nuestros ponentes también. Pues bueno, eso nos da siempre aliento para seguir justamente con los eventos, y eso es justamente lo que les estamos ofreciendo el día de hoy. Bien. Unos segundos, por favor. Ya Edith se ha ido a otro evento, una equivocación, pero ya ahorita entra. Unos minutos, por favor. El que ven es el logo de la SPMAC, de la Sociedad Peruana de Matemática Aplicada y Computacional, que cumple este año sus 21 años al servicio de la comunidad de la matemática aplicada, la matemática y la computación al servicio
de lo que vendría a ser todos aquellos propósitos que van para resolver problemas en las diversas áreas de lo que nos acontece. Entonces siempre estamos presentes también con su evento central, que es el Congreso Internacional de Matemática Aplicada y Computacional, que en esta oportunidad será el 11 Congreso, que se llevará a cabo en este año, el mes de agosto, bajo el patrocinio de la Universidad Nacional de la Selva, en Tingo María. Bien, nuestro programa será el siguiente para ordenarnos un poco. Vamos a tratar de mantener las cámaras apagadas, salvo el del o de la expositora, e igualmente los micros, por favor, si fueran tan amables de no interrumpir. Damos en primer lugar las palabras de bienvenida, que en realidad es lo que les estoy comentando ahora, sino que estamos haciendo un poquito de tiempo para recibir a Edith. Va a venir la presentación del moderador. Víctor se va a quedar a cargo justamente de estas dos charlas que nos darán, y luego un conversatorio que se dará entre todos nosotros. La presentación del primer conferencista, que le agradecemos desde ahora al doctor Víctor Peña por su amable atención y siempre esperando las noticias de él acerca de lo que va aconteciendo. Los comentarios nuevamente de Víctor Lozano, la presentación, bueno, quienes no conocemos a Edith, ahí está Edith, creo, si no me equivoco, de Edith Seyer, comentarios nuevamente del moderador, y ahí vienen las rondas de preguntas que se vayan sucediendo dentro del público. Sí, okay. Aquí estoy, disculpen que me había conectado por el lado equivocado, por Google Meet. Ok, Edith, vamos a dar inicio entonces. Ok, estábamos esperándote. No, disculpa, estaba conectada. No, no te preocupes, pero no te preocupes. En el otro lado, porque me llegó la invitación. Siempre tú sabes, me equivoco. No te preocupes. Ok. Bien, muy buenas tardes con todos. Estamos aquí reunidos nuevamente en este REUMAT Perú, que es la reunión de matemáticos en el mundo, los matemáticos peruanos en particular, pero en general todos aquellos amigos, no necesariamente matemáticos, ni necesariamente peruanos, que ha ido justamente, el nombre empezó así, pero se ha ido haciendo cada vez más grande, que en una de los últimos anuncios que hice, uno de mis colegas mexicanos me dijo, ¿cómo que reunión de matemáticos peruanos? Ya somos latinoamericanos, me dijo, ya somos muchos más. Y en efecto, sí, eso es lo que hemos conseguido tener la experiencia de cada uno de ellos. Ahora Edith, que está en los Estados Unidos, Víctor Lozano, que está en Costa Rica, y el doctor Víctor Peña, que se encuentra aquí representando a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y al Perú. Bien. Dándole paso a lo segundo, voy a presentar a nuestro invitado como moderador, que en realidad, para que ustedes sepan por qué su elección, les voy a decir lo siguiente. En realidad, ellos tres son para nosotros la representatividad y la constancia de hacer un análisis de los datos que se han ido obteniendo de una y otra información que se da, que al principio no había y que ellos tenían que utilizar ello, pero que luego se fue refinando. Y fueron los tres los que han ido dando sus informaciones acerca de los estudios que iban haciendo. Y pues cuando Emma y yo pensamos en reanudar el REUMAT Perú, pues no lo dudamos. Son ellos tres los que en realidad nosotros hemos podido apreciar día a día cómo uno se daba el aliento al otro y le decía y lo criticaba y le daba aliento para que haga otro tipo de estudio. Y así como amigos y como investigadores que somos, siempre cuando escuchamos algo que requiere el otro y nosotros nos esforzamos por darlo, pues ellos tres
con esa dinámica de los jóvenes investigadores, lo han llevado a cabo durante todo este año. A pesar de las cosas que hemos podido vivir, ellos día a día, porque en realidad es esa la presentación de día a día, han ido nutriendo no solamente a un público académico, sino a un público en general, ¿no?, de lo que iba sucediendo. Entonces, ese fue el motivo por el cual estamos juntando a los tres amigos aquí para que ellos nos cuenten lo que han ido haciendo y para que Víctor Lozano nos indique y nos comente lo que él ha podido ir apreciando y también el análisis que él ha estado haciendo de manera simultánea. Víctor Lozano tiene formación académica con título profesional de estadístico por la Universidad Nacional de Trujillo. Hizo un posgrado en estadística matemática en el Centro Interamericano de Enseñanza de Estadística, el CIENES, Santiago de Chile. Obtuvo el título de licenciado en estadística por la Universidad de Costa Rica, donde actualmente él vive. Su experiencia docente ha sido docente de estadística en la Universidad Particular San Martín de Porres, docente de muestreo estadístico en nuestra Escuela de Estadística de la Universidad Nacional de San Marcos, del cual muchos de sus alumnos lo recuerdan y lo han vuelto a escuchar y a leer después de mucho tiempo. Titular de cátedra de muestreo estadístico en el programa de maestría en métodos cuantitativos de la economía del convenio INEI-UMS. Docente de muestreo estadístico en la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica. Docente y asesor de tesis en la Universidad de Ciencias Médicas, UCIMED, de Costa Rica. Su experiencia laboral: diferentes cargos en el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el INEI, director de muestreo de la Dirección General de Censos, director general de Indicadores Económicos y Sociales, director técnico del INEI y subjefe de la institución. Experto internacional de sistemas de Naciones Unidas, en efecto, él ha sido un asesor de las Naciones Unidas en estadística aplicada a proyectos nacionales relacionados con la medición de la migración internacional, remesas familiares, indicadores de exclusión, medición de empleo, ingreso de los hogares, desempleo, pobreza y otros indicadores económicos. Misiones de asistencia técnica como experto en Naciones Unidas en los siguientes países: México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Chile y Paraguay. Consultor internacional independiente en muestreo estadístico hasta la fecha. Sus publicaciones van más allá de 30 publicaciones sobre muestreo, censos de población, vivienda, encuestas de hogares, migración internacional, remesas, medición del empleo, medición de la pobreza, marcos muestrales, entre otros. Bueno, pues con esta indicación de todo lo que ha hecho Víctor, y en realidad es un nuevo amigo para muchos de nosotros, pues tenemos el placer de presentar y dejar en sus manos justamente lo que vendría a ser de aquí en adelante la presentación, la moderación de todo lo que suceda en el REUMAT Perú 2021, el evento de apertura. Víctor, muy buenas tardes y bienvenido. Víctor Lozano. Sí, ahora, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Sí? Te escuchamos. ¿Me escuchan? Te escuchamos, bueno, claramente. Correcto. Bueno, buenas tardes, Roxana, y muchas gracias por la presentación. Realmente para mí es un honor compartir esta tarde académica con ustedes y todos los colegas y amigos que se están conectando a través de la plataforma Zoom. Efectivamente, con Edith y con el doctor Víctor Peña, en los últimos meses hemos venido trabajando en forma conjunta, abordando temas de diferente índole y sobre todo tratando de hacer trabajos complementarios. ¿En qué sentido? En que mientras Edith avanzaba en la parte netamente estadística y el doctor Peña, una particularidad que a mi modo de ver es la presentación de toda la información de la evolución de la pandemia asociado a las etapas de contención, asociado a las etapas de las diferentes políticas públicas y donde se puede ver que hay cambios significativos cada vez que empieza una nueva fase y termina una fase correspondiente.
Y también lo más importante, de mi punto de vista, el trabajo de EDIT es netamente del análisis estadístico. Yo, como siempre he dicho, EDIT tiene dos características fundamentales a mi modo de ver. Primero, que la estadística la presenta de forma fácil, haciendo fácil lo que es difícil. Y en segundo lugar, siempre presenta información estadística que es la base para que otro tipo de profesionales, ya sea en estadística o otras ramas afines, lo tomen en consideración y sigan avanzando en un análisis más en profundidad. En cuanto a las características del trabajo del doctor Víctor Peña, yo también pienso de que es una información de alto nivel académico, y tengo que reconocer de que yo al comienzo casi no entendía bien por qué él desde el comienzo hizo énfasis en un aspecto que después he comprendido que es fundamental cuando ya sé cómo se construyen las curvas epidemiológicas. Él al comienzo decía, es importante que la información venga por inicio de los síntomas. Entonces, con el transcurrir del tiempo, me he dado cuenta que eso es una base fundamental por dos razones. Primero, porque todas las curvas epidemiológicas se construyen a partir del inicio de los síntomas. Y en segundo lugar, este punto de partida permite homologar datos que se retrasan por efecto de la transmisión de la información del MINSA de las oficinas regionales a la oficina central. Y para mí, desde el punto de vista particular, digamos, y sobre todo para comparación internacional, también uno de los indicadores que lo ha venido actualizando el doctor Víctor Peña periódicamente es con respecto al RO y al RT. Y sobre todo con las diferentes acepciones y con las diferentes diferencias, tanto para pruebas moleculares como para pruebas rápidas, y últimamente se han incluido las pruebas de antígenos. En consecuencia, yo me he nutrido de los dos compañeros, y más bien mi punto de vista es sobre todo para mí ver cuál es la parte colateral, es decir, cuál es el complemento estadístico que podemos sacarle provecho a todo lo que ellos publican, porque yo no trabajo con información de base, es decir, yo no trabajo con bases de datos, sino yo trabajo sobre todo con estadísticas secundarias, pero qué mejor la información que ellos me brindan para ir construyendo mis indicadores, ir publicando todo lo que han visto ustedes a través del tiempo y que de alguna manera sirven para poner en relieve y para poner en actualidad todo lo que está pasando con respecto a la pandemia. En consecuencia, el día de hoy yo he estado analizando y revisando, más que todo estudiando las dos ponencias de ellos. Y ustedes van a ver de que hay cosas muy importantes, vamos a aprender mucho en esta tarde, y yo lo que voy a hacer básicamente es preguntar algo adicional, sobre todo pensando no solamente, digamos, en los colegas que hay de otras instituciones, y posiblemente entre los oyentes hay varios estudiantes de estadística, hay varios colegas de estadística posiblemente, y voy a decirles cuáles serían las líneas de estudio en base a lo que hoy vamos a escuchar. Eso sería, digamos, una apreciación de forma general antes de empezar el evento. Y gracias, Roxana, por darme la oportunidad, y aquí estamos. ¿Sí? Muy ¿Me escuchan? bien. Sí, Víctor, te escuchamos, te seguimos escuchando. Entonces, Roxana, dicho esto, procedemos a la presentación de las ponencias, y de acuerdo al programa, sería el doctor Víctor Peña en primer lugar, y entonces damos el pase al doctor Víctor Peña para escucharlo. Víctor Lozano, ¿podríamos Sí. primero indicar lo que está en pantalla? Lo leo yo, no te preocupes. El doctor Víctor Antonio Peña Rodríguez es profesor principal de la Facultad de Ciencias Físicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Realizó sus estudios de maestría y doctorado en el Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas de Río de Janeiro. Su especialidad es la física de la materia condensada experimental, nanociencia y ciencia de nuevos materiales. Sus investigaciones versan sobre temas diversos del magnetismo moderno,
en particular sobre el estudio microestructural y propiedades magnéticas de vidrios metálicos, materiales nanoestructurados, composites metálicos, películas delgadas y soluciones sólidas extendidas. Además, el doctor Víctor Antonio Peña Rodríguez fue vicerrector de nuestra casa de estudios y un investigador muy reconocido, actualmente investigador con CITEC también, Carlos Monge. Doctor Víctor Peña, yo voy a dejar de compartir la pantalla y le doy paso para que usted comparta la pantalla. Me espera unos segundos, ¿ok? Ok, doctor, puede compartir su pantalla. Correcto. Bueno, en primer lugar, mi agradecimiento por esta invitación y poder compartir, ¿no?, con ustedes y con el auditorio también, por supuesto. Lo primero que quisiera, digamos, señalar es de que cuando me invitan a una charla, la verdad que tiemblo, ¿no? Porque normalmente, digamos, hay que preparar la charla y sobre todo, digamos, uno se imagina pues las grandes conferencias donde hay que sustentar sobre, ¿no?, con la presencia de altos especialistas, big professor, entonces es realmente toda una complicación. Pero, digamos, este conversatorio, yo lo tomo como un conversatorio, ¿no? Porque es lo que hemos hecho con el colega Víctor Lozano, con Edith, con la profesora Rosana, casi desde los primeros días en que se inició pues esta crisis sanitaria, por llamarla de esa forma, ¿no? Entonces, lo bueno es conversar, ¿no? Y entonces, y aquí aprendemos todos. Entonces, el desarrollo de mi presentación no va a ser propiamente una charla, sino un conversatorio, ¿no? La idea es conversar. El primer punto es, bueno, ya ustedes han visto, soy físico, ¿no? Me dedico más a temas de la física, la materia condensada, ¿no? La física mesoscópica, ¿no? Materiales nanoestructurados, en fin. ¿Qué tiene que ver un físico con todo esto, no? Bueno, es muy simple, pues en física, en esta área, estudiamos sistemas de muchos elementos, ¿no? Por darles una idea, ¿no? Una mol, por ejemplo, ¿no? Una mol pues tiene 10 a la 23, ¿no es cierto?, átomos o moléculas, ¿no? Y para estudiar 10 a la 23 necesita, pues, se necesita una estadística. En física eso se llama mecánica estadística. Hay mecánicas estadísticas clásicas, cuánticas, ¿no? En fin, entonces es una herramienta que necesitamos pues, para hacer estos estudios, estas descripciones. Cuando comienza la pandemia, como a todos, un cierto día miércoles, ¿no? Con la declaración del estado de emergencia, bueno, pues nos tomó de sorpresa, ¿no? Y ahí comienza la historia. Después viene el primer martillazo y, digamos, los toques de queda, sábados y domingos, y la sorpresa cada vez es mayor, ¿no? Todo mi material se quedó en el laboratorio, ya no había tiempo ni de retirarlo, entonces tuve que armar mi mundo virtual, ¿no? Entonces comienza ahí la historia del primer día, segundo día. Entonces lo que me correspondía hacer era lo natural, ¿no es cierto? Tomar los datos y registrarlos en tablas, ¿no? Y simplemente esperar, pues, ¿no? Al comienzo no se veía absolutamente nada, ¿no? Pero sí veía en la televisión algunos presentadores, pues, que con los pocos números hacían sus predicciones, ¿no? Me mortificaba, lógicamente. Lo comentábamos, ¿no? En fin, no me parecía serio. Y, bueno, con el tiempo, son cerca de 350 días, ya se va a cumplir un año, se han acumulado los datos, la información. Y ese tipo de análisis se conoce como análisis en tiempo real. Al comienzo no se ve nada, pero después de un tiempo ya se aprecia los comportamientos
comportamientos, y es importante apreciar los comportamientos para no repetir los errores. Lamentablemente en el país hemos repetido los errores por no haberle dado importancia a este análisis de datos. Y eso lo vamos a ver en el transcurso del desarrollo de la charla, del conversatorio, ¿no? Entonces, eso es un poquito la idea. Entonces, yo he organizado mi presentación que voy a compartir, ¿no? Entonces, voy a compartir eso justamente. Ok. ¿Consiguen verlo, por favor? Aún no, unos minutos, ya ves. ¿Consiguen ver? Todavía. ¿Llegó a compartir? Así Sí. como ayer. ¿Sí? A ver. Sí. A ver, vamos a ver acá. Ah, ya, acá está. A ver, ¿cuál es este de acá? Ya. Correcto. Ya va a Ahora salir. sí, ¿cierto? Sí. Bueno, entonces, vamos a poner acá pantalla completa. Correcto. Listo. Entonces, la presentación la he organizado de esta manera. Primero voy a hablar sobre la data disponible, el desarrollo de la pandemia, las famosas curvas epidemiológicas, ¿no? Yo no sabía nada de esto, curvas de defunciones, en fin, ¿no? Entonces, se ha ido aprendiendo realmente. En cuanto a la data disponible, ¿no? Básicamente tenemos la base de datos abiertas del MINSA, que ante muchos reclamos, bueno, fue abierta creo que después de medio año, no tengo la fecha exacta, ¿no? En esa base de datos abierta del MINSA, que son muchas hojas Excel, que son recogidas de otras fuentes, y en un formato CSV, ¿no? Inclusive mal grabados, ¿no? Y al principio uno no se da cuenta, pero después cuando hace la consistencia de la data, no se da cuenta de que está faltando algo, ¿cierto? Entonces ustedes saben pues que ante toda data hay que hacer un control de calidad, o sea, no se puede tomar la data así como viene, sino que hay que hacer un control de calidad para ver si la información es correcta. Entonces, la base de datos abiertos contiene información de los casos positivos, de los tipos de pruebas que se comenzaron a aplicar, primero pruebas PCR, luego las pruebas serológicas, pruebas rápidas y la de antígenos, ¿no? También se registran los fallecimientos reportados por los centros de salud del MINSA y los del SINADEF. Ese es un link. Mucho tiempo yo trabajé con un link hasta que encontré que había un error ahí. Y la fuente original está en el REUNIS, ¿no? Que es el repositorio del SINADEF, justamente. Ahí está la fuente original sin problemas. También está la información de las direzas, les confieso con sinceridad que no he tocado porque la veo muy dispersa, ¿no? Y muchos criterios. Y concordar muchos criterios es un problema, pero sé que otros grupos han manejado la data de las direzas y no la encuentran concluente, lógico, ¿no? Lógico. Después hay informaciones de texto que provienen de los comunicados del MINSA, ¿no? Que se publican diariamente, también con errores, y presentaciones ¿cómo se llama? Presentaciones el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, ¿no? Entonces, esa es la data que nosotros tenemos acá. Perdón un ratito. Voy a retirar acá Ya, listo. Ok, muchas gracias. Bien. Con respecto a la base de datos abiertos del MINSA,
los casos positivos se reportan pues de las pruebas moleculares, que como ustedes saben, detecta el virus, términos muy simples, las pruebas rápidas que detectan la presencia, perdón, de los anticuerpos contra el virus, ¿no? Las pruebas de antígenos que detectan antígenos que causan pues la enfermedad. Bien, cada una de esas pruebas es un pequeño experimento. La toma de una medida es un pequeño experimento. Hay un experimentador, hay un equipo, hay una metodología. Desde el punto de vista de la física, cada prueba tiene sus observables, como ya lo podemos ver ahí. En este caso son diferentes. Sus tiempos de observación, de procesamiento, las ventanas de observación desde el punto de vista de la física, ¿no? Entonces cada prueba tiene sus diferencias. Por lo tanto, para fines de números, algo que yo nunca entendí es por qué los sumaban. No se pueden sumar. No es una buena práctica. La información es diferente. Entonces, inclusive yo consulté esto con algún miembro de la comisión asesora de alto nivel. Le dije, mira, eso que están haciendo no es correcto. Pero Víctor, me dicen, al final se están sumando casos positivos. A pesar de mis esfuerzos por explicarle, bueno, ellos siguieron, pues, ¿no? Y el presidente de la República, claro que no conoce estas cosas, ¿no? Transmitía o presentaba lo que indicaban, pues, su asesoramiento técnico de alto nivel, que pienso que ha sido otro error, ¿no? Bien. Entonces, lo concreto es que, y después la opinión pública, claro, con desconocimiento recién al final ya acepta que no se deben sumar, ¿no es cierto? Los periodistas también, pero después de mucho tiempo, después de mucho daño, ¿no? Entonces es un poco tarde, no darse cuenta, ¿no? Fallaron ahí los sistemas de alerta. Aquí he tomado un diseño del doctor Víctor Lozano, ¿no? Bastante simple, para ver cómo ha sido la distribución de pruebas, ¿no? Positivas según cada método, ¿no? Entonces se aprecia ahí pues un 68% de pruebas rápidas, un 28% de pruebas moleculares y solo un 4% de pruebas, ¿cómo se llama?, de antígeno. Ahora bien, la información que nos da el MINSA no es del número total de pruebas, sino de personas muestreadas. Entonces, al 17 de febrero, el número de personas muestreadas era de 7.050.280. Ahora, de acuerdo con el último examen, todavía no publicado, pero digamos ha habido un adelanto de información del estudio de cero prevalencia, el 30% en promedio de personas de la población del país ya estaría infectada. O sea, estamos hablando de 10 millones. Es decir, la cantidad de personas muestradas no alcanzó la cantidad total de infectados, ¿no? Así a grosso modo, ¿no? Podríamos decir, bueno, la diferencia pueden ser los asintomáticos. Es importante identificar el número de asintomáticos, porque esos señores, ¿no?, son los que están transmitiendo el virus. Están totalmente incontrolados. Ese número es importante conocerlo. Se desconoce. Tenemos una sospecha nada más por esto. Con respecto a las pruebas, la cobertura, por ejemplo, desde el primer día se comenzaron a aplicar pruebas PCR, desde el día 1 hasta el día 349. Después, a partir del día 34, estoy considerando como día 1 el 6 de marzo, el día que se detectó el primer caso positivo, PCR, contado a partir de ahí, el día 34 hasta el día 349, se genera otro conjunto de valores numéricos. Los que son matemáticos, de estadística, entienden. Bueno, ahí tengo una curva que comienza a partir de 34 y otra curva que comienza a partir de 1 y la vas a sumar. ¿Qué estás sumando? Discontinuidades, ¿no? Por eso digo que es un error. Entonces,
pero esa es la data que tenemos. No hay forma, no hay otra forma, ¿no es cierto? Tenemos que analizar eso. De ahí vamos a llegar a que el mejor criterio es lo que sugirieron, inclusive tuvimos una reunión previa aquí, ¿no? En este grupo de REUMAP, sugirieron los epidemiólogos, ¿no? Que es usar la fecha de inicio de síntomas. Es una sugerencia de los especialistas, ¿no? Y después de eso también vamos a hablar, porque hay temas éticos también, ahora que estamos hablando mucho de la ética, de por medio. Entonces, no hay información del número total de pruebas aplicadas. Es importantísimo conocer el número de duplicados, ¿no? Porque muchas veces a una persona le sale pues negativo en una prueba rápida y después pide una confirmación, le sale positivo en la otra. Entonces ha habido una gran cantidad de pruebas duplicadas, ¿no? También llamadas de confirmación, creo que es el nombre técnico, ¿no? Entonces, la información del número de pruebas total aplicadas es muy diferente al de personas muestreadas. O sea, la información está completa, ¿no? Por otra parte, la identificación de lo que uno pensaba podría ser por persona muestreada, como dice ahí, no es por persona, sino es por prueba. Sí, ¿qué hago? Otro error, ¿no? Entonces, vamos apreciando pues las imperfecciones de la data. Aquí tengo un resumen de un día de esta semana ha sido, creo, donde se indica ahí, pues, personas muestreadas. No se dice pruebas aplicadas, ni menos confirmadas, ni duplicados, nada de eso, ¿no? No tenemos esa información. Y finalmente, lo que reportan como día no resulta ser de un día, sino de 7 días anteriores. Entonces su registro por fecha de resultados en realidad no corresponde a registro de un día, sino de los 7 días anteriores y así por cada día. Es decir, la data está totalmente distorsionada. Pero si tenemos eso, con eso hay que trabajar. Pero considerando siempre el margen de error, ¿no? O de confiabilidad. Por eso una mejor opción es usar la fecha de inicio de síntomas, ¿no? Eso significa, digamos, que hay dos tipos de registro, ¿no? Los registros por fecha, que reporte el MINSA, pero supongamos que fuera hasta correcto ese registro, que fuera día por día. Cuando a una persona se le detecta, puede ser una persona que esté pues recién comenzando la enfermedad, que esté a la mitad o la esté terminando. Entonces, ese registro por fecha resulta tener esa imprecisión. Lo mejor es tener el registro por inicio de síntomas, ¿no? Esa fecha, digamos, es más cercana a la descripción de la enfermedad, ¿no? Entonces, ahora, con la fecha de inicio de síntomas, uno cierra, ¿no es cierto?, la positividad de alguna prueba con algún tipo de diagnóstico. Se supone que el registro por fecha de inicio de síntomas debería ser hecho por un médico, ¿no?, para tener confianza. No sé si habrá sido, digamos, en todos los casos, o de repente, pues, es algún funcionario, ¿no? Medio, digamos, que cuando llega un paciente le toma la información y lo registra, eso no lo sé, ¿no? Pero esas cosas se podrían, digamos, superar si la información también fuera por pantalla, ¿no? Si hubiera una pantalla y todos estos registros fueran online, ¿no? Entonces, ahora, el gran problema es de que este registro por inicio de síntomas, que está en las fichas, ¿no es cierto? Cuando se registra un paciente se le pregunta eso, en fin, está como información. No está en la base de datos abiertos. Entonces, ¿de qué transparencia hablamos? ¿No? Ya nos tenemos que acostumbrar a los términos de sinceramiento periódicos, que no es lo correcto, pues, ¿no? Y hay esa dificultad, ¿no? Por otra parte, falta la información sobre la data genómica, ¿no? O sea, sobre los niveles de cargas virales, ¿no? Conocemos lo que pasa en otros países, ¿no?
pero casi no hay, por lo menos no he encontrado información sobre las cargas virales, que vamos a hablar un poquito más adelante, en las poblaciones locales, ¿no? Bueno, con respecto al desarrollo de la pandemia, considero que tratando de buscarle un modelo, la pandemia ha tenido un desarrollo focal. Pero focal no significa pues que una sola persona haya causado eso, ¿no? Pueden ser un grupo de personas, 10, 12, 13, ¿no? Personas que han iniciado, digamos, ¿no? Esta enfermedad y luego se ha ido reproduciendo, formando las primeras generaciones, primera, segunda, tercera, y por ahí puede haber habido un evento de resonancia que ha incrementado eso. Eso ya es una hipótesis. También se podría estudiar analizando las fichas, ¿no? Y la identificación de las muestras y los domicilios y dónde se puede hacer, ¿no? Con los programas que maneja EDIT, estoy seguro que se puede hacer esas consistencias, ¿no? Entonces, el primer caso positivo PCR, lo conocen, ¿no es cierto?, fue de un piloto. El examen positivo fue el 6 de marzo. Pero este señor llegó el 29 de febrero. ¿Ya? El 29 de febrero. Pero no llegó solo, pues vino en un avión, era el piloto, ¿no? Cuando uno examina las presentaciones de la CDC, encuentra de que la fecha del primer síntoma de este piloto en particular fue el 26 de febrero. Miren, ¿no? Ya del 6 de marzo estamos pasando al 29 de febrero y el inicio de síntoma al 26 de febrero. Entonces ya ese caso índice ya no resulta ser tan índice, ¿no? Ahí hay una imprecisión, ¿no? Luego, en los registros por fecha de inicio de síntomas, están en formato de texto, en formato PDF, ¿no? Que al comienzo publicaba el CDC, el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, ¿no? Se reportaron 13 infectados. ¿Ya? O sea, posiblemente esos 13 infectados podrían haber venido en ese avión, ¿correcto? Y entonces los primeros fechas de inicio de síntomas fueron el 20 de febrero, es decir, estando en Europa, ¿no? También podría haber sucedido de que no solamente es ese avión, sino algunos otros aviones que siguieron posteriormente, ¿ya? Pero venían con el mismo tipo de virus. ¿Ya? Después vamos a hablar de las variantes. Entonces, todo ese conjunto, aún así, tiene un desarrollo, digamos, focal. A partir de ahí se desarrolla la pandemia en el país, ¿no? Otro dato interesante es de que el primer fallecido con COVID, confirmado con una prueba, es del 3 de febrero. ¿Ah? Es del 3 de febrero. Es decir, antes del primer caso reportado positivamente. O perdón, disculpe, me he equivocado, y no es 3 de febrero, es 3 de marzo, en la pantalla colgó, 3 de marzo. O sea, 3 días antes de que se reportara el primer caso positivo, el del famoso piloto, ¿no? De la LATAM, ya había muerto una persona. Según los registros del SINADEF, no la base de datos ¿cómo se llama? Del MINSA, ¿no? Bueno, después viene la declaración del estado de emergencia, el 16, ¿correcto? Después el primer martillazo, ¿no? Casi ese fin de semana. Luego el segundo martillazo. Y yo esperaba, pues, que después del segundo martillazo, inclusive le escribí a algunos amigos de que era necesario un tercer martillazo, aprovechando la Semana Santa, ¿no? La Semana Santa, había una semana de por medio y un feriado siguiente. Yo considero de que, como vamos a ver en el gráfico, ahí se pudo haber evitado o retrasado más
pudiéramos haber ganado más tiempo, ¿no? Ahora, teoría, un poco de teoría. No somos matemáticos, o sea, un poco de teoría, ¿no? Este virus, ¿cómo se transmite? De persona a persona, ¿no es cierto? ¿Cuál es el tiempo de incubación? Son 14 días, ¿correcto? Si nosotros en 14 días no permitimos de que el virus pase de una persona a otra, se corta, ¿no? Pero para eso, pues, todos tendríamos que inmovilizarnos por 2 semanas, ¿no es cierto? Claro, esa es teoría. Si no se tiene ese control, entonces las cosas se complican, salen fuera de control, y es lo que ha sucedido, ¿no? Cuando aparece esta pandemia en la China, lo primero que hacen todos los países es cerrar sus fronteras. Todos cierran sus fronteras, ¿no? Más o menos las cierran. Y entonces, este es un fenómeno global. Cuando hablamos de inmunidad de rebaño, es para todo el mundo, no porque se consigue la inmunidad de rebaño en un país, creen que su problema está resuelto, ¿no? Entonces, es un fenómeno global. Entonces, al cerrarse la frontera, se crean subsistemas. Y en esos subsistemas, el virus adquiere formas propias. Con el transcurso del tiempo, ya más de un año, el virus comienza a mutar, ¿cierto? Eso lo hemos aprendido. Y entonces tenemos ese gran problema por no haber puesto solución a este tema, ¿no? A tiempo. Hay algunos países que, como lo vamos a ver al final, lo hicieron más inteligentemente, otros menos, otros tuvieron algunas políticas, en fin, bastante cuestionables. En fin, todo eso se ve en los números. Los números nos muestran eso. Luego viene la reactivación económica en sus 4 fases conocidas. Ahí son números, ¿no es cierto? En mayo, en junio, julio y octubre, y eso lo vamos a ver mejor en los gráficos. Luego viene la variante del Reino Unido, anunciada el 11 de enero, y solamente sabemos eso, que a una persona, a una señora le detectaron esta variante del Reino Unido. No sabemos más. El que ingresó, digamos, esta variante, ¿no? La primera persona infectada es desconocida, ¿no? Y después, el 2 de febrero, la ministra nos anuncia una segunda variante, la del Amazonas, que era obvia, ¿no? Que iba a ingresar por Manaus. El problema de Manaus estaba anunciado. Ingresó por ahí. Bueno, le he colocado una interrogación porque si de lo anterior teníamos alguna cierta información con ciertas dudas del virus original, con respecto a la variante, no tenemos nada, no tenemos nada. Y es un lamento, la verdad. O sea, no tomamos lectura, no corregimos errores en absoluto. Nos entusiasmamos, ¿no? Y se creyó, pues, de que esto ya había pasado, ¿no? Lamentablemente eso ha costado vidas, ¿no? De amigos, en fin, ¿no? Entonces, son errores, ¿no? Entonces, estos análisis en tiempo real ayudan a eso, ¿no? A no repetir los errores del pasado. Con estos análisis de tiempo real no se puede predecir lo que va a suceder de acá a 2 meses, 3 meses, no, eso no se puede, ¿no? Porque el comportamiento del virus depende justamente de la reacción de la sociedad, ¿no? Comportamiento de la sociedad y de las políticas, ¿no? Entonces no se puede. Pero sí estos análisis en tiempo real permiten a uno ver lo que ha sucedido, ¿no? Y para no cometer los mismos errores. Acá, bueno, no hemos visto y hemos cometido los mismos errores. Bueno, esta es una curva, por ejemplo, ¿ya? De casos positivos por fecha de resultados. Horrorosa es esa curva, ¿no? Los puntos de color negro, ¿no? Ustedes ven 2 lomitos, ¿no? El primer lomito, digamos, vendría a ser la primera meseta. Tuvimos una oportunidad, que lo vamos a ver más adelante, de ingresar a una meseta, allá por el mes de abril más o menos, la perdimos, más o menos por el aniversario de San Marcos, por ahí.
Después viene la otra meseta, que ustedes ven donde dice PCR más PR, ¿no? Y la última, pues, ¿no? Digamos, lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Pero estos datos hay que tomarlos con cierta confianza porque son por fecha de resultados, ¿ya? Pero son puntos, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que hacemos en un ajuste, digamos, empírico, como es el que les estoy presentando? Esto es un ajuste empírico, ¿no? Esto es lo que nosotros hacemos en el laboratorio cuando tomamos datos, ¿no? Muchos datos, ¿no? Tratamos de pasar una curva. La curva más simple que puedo pasar es una recta, pues, ¿no? ¿Y qué significa una recta? Bueno, una recta es una aproximación al primer orden. Puedo pasar un corte de parábola, es una aproximación al segundo orden. Puedo pasar rectas por tramos, ¿no es cierto? En las partes que sean rectas, ¿no? Entonces, eso será, pues, ¿cómo le llamaremos? Un análisis, tiene su nombre, podemos llegar hasta un análisis diferencial, ¿no es cierto? Entonces, pero esa curva se ha ido desarrollando y se seguirá desarrollando. Entonces tenemos ahí un análisis en tiempo real. Ahora, lo que hemos hecho es un análisis en tiempo real directo. Y eso es lo que justamente quería consultarle a Edith, ¿no? Porque la propuesta podría ser análisis por serie de tiempo. ¿Qué cosa es análisis directo? Bueno, yo tomo una curva, por ejemplo, una recta, ¿correcto? Y hay un residuo, ¿no? Ese residuo lo analizo con, qué sé yo, transformada de Fourier, un análisis de frecuencias, ¿no? Y se obtiene información mucho más exacta, ¿no? Si me hablan de que esto es una investigación, creo que acá hay mucho material de tesis, ¿no? Para trabajar. Lo que yo hago es un análisis directo, un análisis de bolsillo que tengo que hacer todos los días, ¿no es cierto? Por las ocupaciones que uno tiene, entonces es un análisis de bolsillo, es un análisis directo. Algo parecido también hice cuando ocurrió el último sismo que tuvimos con los terremotos secundarios, ¿no? Y ahí mi fuente fue el Céresis, ¿no? Entonces, estos son análisis empíricos, ¿no? Lógico, con toda esta información también se pueden aplicar, pues, los análisis, los modelos epidemiológicos que usan ecuaciones diferenciales como el CIR, en fin, ¿no? Yo creo que a estas alturas ya se puede, digamos, hacer perfectamente ese tipo de estudios. Entonces, el análisis que nosotros hacemos, que puede parecer simple, ajuste de curva simplemente, ¿no? Es un análisis en tiempo real directo, ¿no? Donde hay que hacer una serie de consistencias, ¿no? Bien. Acá creo que este gráfico se me pasó, pero vamos a ver, entonces, a ver, disculpen un ratito, voy a explorar si esto ya. 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 A ver, en este comportamiento hay una primera zona en que sube, ¿no? Comienza de 0 y sube. Entonces, morfológicamente yo digo, bueno, es una curva que crece, entonces puede tener un comportamiento exponencial, ¿no? Entonces no voy a usar una recta, sino voy a usar un comportamiento exponencial. ¿Cómo descarto yo que es un comportamiento exponencial? Bueno, eso lo enseñamos nosotros en los cursos de laboratorio de física 1, ¿no es cierto? Si hay jóvenes que están presentes acá, ¿no? Con una escala logarítmica, ¿no es cierto? Si yo paso una escala logarítmica, puedo ver si tiene un comportamiento exponencial. Y eso es lo que se hace. Pasamos a una escala logarítmica y observamos de que los 3 tramos iniciales son logarítmicos en la escala logarítmica. Quiere decir que los 3 tramos iniciales son exponenciales, ¿no? La curva de color rojo indica un tipo de exponencial directa, la de azul una con menor pendiente y la de color verde de menor pendiente. Ahí tiene un papel logarítmico muy bonito, ¿no? Entonces, son 3 exponenciales, una más rápida, una más lenta y otra más lenta. Y el quiebre de las rectas, ¿no es cierto?
justamente son los martillazos, ¿no? Los martillazos son simbólicamente las políticas de contención, y ahí abrimos un paréntesis. Política de contención, no cuarentena. Aquí nunca hemos aplicado cuarentena, ni ahora estamos en cuarentena. Eso también lo aprendí, ¿no? Revisando simplemente escuchándolo una vez al doctor Víctor Lozano, ¿no? Y dije, bueno, acá tengo que revisar algo, revisé, digamos, las definiciones de la OMS, ¿no? Y ahí está la definición de cuarentena. En la cuarentena se aísla al infectado y a los sospechosos, no al resto. Eso es lo que no se hizo. No se hizo con el piloto, ni con los 13 señores primeros infectados que hubo. Eso no se hizo. Nunca se ha aplicado cuarentena acá. Y al no haberse aplicado cuarentena acá, bueno, tenemos pues las consecuencias, ¿no? Le llamamos mal cuarentena, los periodistas también insisten en cuarentena, los gremios de los restaurantes se quejan por las cuarentenas, ¿no? Todo el mundo se queja de las cuarentenas. Yo también, pues, a esto que le llamamos cuarentena también me quejo, ¿no? No es cómodo estar así, vivir en estas condiciones, pero nunca tuvimos cuarentena. Son políticas de contención. Aún así, estos martillazos fueron efectivos. Por eso yo digo que si se hubiera continuado con un tercer martillazo, hubiéramos evitado pasar a los niveles superiores. Ahora, esos niveles, ustedes pueden ver en el eje vertical, es el número de contagiados por millón de habitantes. Y eso lo vamos a ver al final. Entonces, una crisis, cuando el número de infectados por millón de habitantes está entre 1 y 10, es lógicamente más llevadera que hacerlo entre 10 y 100, que entre 100 y 1000, que entre 1000 y 10.000. Entonces, en ese desarrollo hemos tenido varias oportunidades para evitar pasar al siguiente nivel. Esa lectura no se manejó. Esa lectura no se manejó. Simplemente que las cifras en valor absoluto crecían y todo el mundo se desesperaba. Pero esta lógica no se manejó. Perdimos nuestras oportunidades, perdimos la oportunidad de pasar, de evitar pasar al nivel 3, al nivel 4, ¿no? Y otros países sí lo hicieron, pero nosotros la perdimos, y hasta ahora no tenemos estado de conciencia del desarrollo de este exponencial. Bueno, entonces eso demuestra pues de que en la fase inicial, cuando, y eso también lo dice la literatura, cuando el virus no tiene resistencia, se comporta en forma exponencial, ¿no? Si se le comienza a hacer resistencia con políticas de contención, entonces se puede controlar un poco la exponencial, pero eso no es lo ideal. Exponencial es exponencial y es peligrosa por su crecimiento. Entonces, aquí hay, digamos, varias situaciones, ¿no? La curva A es el caso en que, digamos, como pareciera ser, se ha hecho en algunos países de Europa, donde no se aplicó pues ninguna política de contención, y buscaron llegar a la inmunidad de rebaño, ¿no? Entonces, ahí en la curva A, el desarrollo es exponencial hasta llegar a la inmunidad de rebaño, en forma muy rápida, y con la consecuencia de daño, ¿no es cierto? Y que ya dependerá pues de las calidades de su sistema de salud, que en nuestro caso pues no estaban nada bien, ¿no? Entonces, eso sería sin política de contención. Llegamos rápidamente a la inmunidad de rebaño, que la inmunidad de rebaño tampoco está bien determinada, ¿no? O sea, para esta enfermedad, es una enfermedad que recién se conoce, pero que se estima que está entre 70 y 85%. Más o menos ese es el rango. La figura B es cuando, digamos, aplicamos una cuarentena rígida, ¿no? Una cuarentena rígida y tenemos lo que se llama una meseta. Ahí usamos una curva de Boltzmann, ¿no? Una curva de Boltzmann para el ajuste empírico, ¿no? La meseta es obligatoria si queremos nosotros controlar pues la enfermedad, ¿no? Entonces ahí tiene que haber una cuarentena rígida y evitamos llegar a la inmunidad de rebaño, y en esa meseta esperamos la vacuna. Esa es la idea, ¿no es cierto? En B
Hay que llegar a la meseta, tener un control de la enfermedad, y ahí sentaditos esperamos a que llegue la vacuna para que esto se controle, ¿no? En la figura C, tenemos también una especie de plataforma, pero es una curva de Gonsper, como ustedes pueden ver, donde la plataforma es inclinada, es cuando nos portamos mal, es cuando la sociedad se porta mal, ¿no? Eso es lo que sucedió en el mes más o menos de noviembre a diciembre, ¿no? Nos portamos mal, ¿no? Y entonces intentamos llegar a la plataforma, pero nos cuesta trabajo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, y no pretender pues llegar a la inmunidad de rebaño, ¿no? Acá yo creo que en algún momento se creyó que estábamos cerca de la inmunidad de rebaño, ¿no? No es así, pues, ¿no? Bien. Y la D es ya la fatalidad, pues, ¿no? Cuando aparece una nueva variante. Eso es lo que ha sucedido, lo que está sucediendo actualmente, ¿no? En esa plataforma que ya estábamos entrando ya en el mes de octubre, se perdió, ¿no? Y nos tomó la variante. ¿Cuál fue el error de la variante? Fueron las fases de las medidas, ¿cómo se llama? Tomadas en la fase 4, ¿no es cierto? La principal es haber abierto los aeropuertos. Se pueden abrir los aeropuertos, pero tiene que ser con un cuidado extremo, ¿no? Pero con el grado de corrupción que tenemos en el país, ¿quién podía asegurar el control de los aeropuertos? Y con la frontera que nosotros tenemos, ¿quién podía asegurar el no ingreso del virus, por ejemplo, por la zona del oriente? ¿No? Entonces, todos esos aspectos, para eso es la política, el político tiene que, pues, sopesarlas, ¿no? Ahora, la política es otro tema, pues estas disputas entre el Ejecutivo y el Legislativo son un drama para nosotros. No, ellos no, porque están pensando en las elecciones, es un drama para nosotros. Bueno, entonces cualitativamente, digamos, estas son las curvas que he usado para cada una de las etapas, ¿no? En este análisis empírico, ¿ya? Bueno, esta es la curva ya real por fecha de inicio de síntomas, ¿no? Es digamos, una curva, digamos, más cercana a la realidad. Pero aún así, estamos hablando de 1.200.000 más o menos infectados, ¿no es cierto? Otro problema que no le he mencionado acá es el recojo, digamos, de la información de los infectados, sin muestreo, ¿no? Acá simplemente se registran los enfermos en los centros de salud, ¿no? Pero no obedece a ningún muestreo. Y en los picos de los contagios por día, se observan unos picos bien agudos. Esas son las campañas que hace el Ministerio de Salud, ¿no? O sea, hay una mezcla, ¿no? de muestras diferentes, ¿no? Entonces, es un problema también con la data. Bueno, el registro por fecha de inicio de síntomas y por semana epidemiológica permite subsanar ese error, ¿no? De los 7 días. Entonces, con todos sus efectos, digamos, me parece que esta es la mejor curva para el análisis. Ahí se observan pues las dos mesetas, ¿no? La que perdimos, la de Boltzmann, la primera, que pudimos haber entrado en mayo, ¿no? Y que, bueno, nos apartamos por la implementación justamente de las primeras medidas económicas, ¿no? Que se dieron en el peor momento. O sea, no se podían relajar las medidas de comportamiento de distanciamiento social cuando el número de contagiados estaba creciendo, era el peor momento. Había que hacerlo cuando estaba bajando, como se hizo en octubre, la fase 4, pero sopesando bien en qué forma se iba a hacer, ¿no? Es decir, se cometieron ahí varios errores, ¿no? Ahí, por ejemplo, se abusó de la palabra aforo. Todo el mundo tenía su manejo técnico del aforo, ¿no? Digamos, fue un problema, ¿no?
Bien. Esta es los casos positivos por mes, que nos da una idea un poquito más global, ¿no es cierto? Ustedes observen lo que sucedió, pues en octubre, noviembre estábamos bien. Ahí debimos haber terminado por controlar y faltaba un poco para que llegara la vacuna, ¿no es cierto? En noviembre, si hubiéramos resistido con una explicación correcta, solventando el liderazgo de la conducción de esta crisis, no denigrándolo, ¿no? Podríamos haber llegado a las vacunas con un mejor control. El liderazgo es importantísimo. Ahora vean ustedes cómo ha quedado, pues, el liderazgo totalmente destruido, ¿no? El país está desunido y eso preocupa tremendamente. Bien, pero tenemos que ir resolviendo sobre la marcha. Todavía nuestra esperanza está en la vacuna, ¿no? Y podemos observar, pues, de ahí cómo es que ha dado ese salto de diciembre a enero, y eso ya es responsabilidad de la variante. Todavía no se nota, ¿no? ¿Cómo se llama? La presencia de la segunda variante. Todavía no se nota. La última barrita del mes de febrero no es que, digamos, ese sea el número que haya bajado, sino de que estas últimas semanas, por ser fecha de inicio de síntomas, ¿no? Estas últimas 3 semanas están en desarrollo, ¿ya? Entonces, normalmente este tipo de análisis se toma con un retraso, digamos, de 3 semanas para atrás. O sea, esos 3 últimos puntos que están en la parte superior están en desarrollo, eso van a seguir creciendo, ¿ya? Porque es por fecha de inicio de síntomas. Se toma un examen y bueno, y se le pregunta a la persona, ¿no? O se establece cuándo desarrolló la enfermedad. Entonces, eso está creciendo, no está buscando estabilización. Si descontamos los 3 últimos puntos, eso está creciendo, ¿no? Y de la misma forma, en febrero, esto también va a crecer, ¿no? Va a alcanzar digamos, a la cifra de enero, por lo menos, ¿no? Por lo menos. Bien, acá tenemos una comparación en 4 departamentos, uno por región, ¿no? Uno por región, y podemos ver, pues, de que en el caso de Piura, por ejemplo, hay un comportamiento lineal. Ese comportamiento lineal es el comportamiento intermedio entre la exponencial y las curvas de las mesetas, ¿no? Es donde está el punto de inflexión, ¿no? El punto de inflexión es donde la curva cambia de comportamiento. Es un punto de inflexión largo, peligroso, ¿no? Y en el remarcado se observa, pues, el efecto de la variante, ¿no? Entonces, en el caso de Piura y en el caso del Cusco, ¿no? Hay crecimientos lineales que ya deberían estar superados, peligrosísimos. En el caso de Loreto, que tuvo un buen comportamiento, de Boltzmann ya lo perdió, ahora está en curva de Gonsberg, ¿no? O sea, y más la influencia de la variante. En el caso de Ayacucho también es dramático, como se puede observar. Ahora, hay una política de considerar esto, se han definido los nuevos indicadores, se han definido regiones de mayor grado de la enfermedad, en fin, de alto riesgo, en fin, en base, digamos, a algunos indicadores, dicen, ¿no? Económicos y estos de salud, ¿no? Buscando que poner, digamos, el equilibrio, digamos, entre la vida y la salud y la economía, ¿no? Yo no sé cómo es que se puede hacer una construcción de ese tipo, cuál sería el equilibrio, o sea, cuántos muertos tendríamos que aceptar para buscar un equilibrio. No le encuentro lógica. Hay muchas frases que no se le encuentra lógica, ¿no? En el manejo de esta pandemia, ¿no? O sea, pensar de que esto es una guerra también, ¿no? O sea, ni lejos es esto una guerra, ¿no? Ni por asomo es una guerra, ¿no? Este es un problema sanitario y esto es una consecuencia, pues, ¿no? De lo mal que hemos tratado la naturaleza y el desarrollo de los virus,
¿no? No tenemos un estado de conciencia por la conservación del medio ambiente, la naturaleza. Es mucho más complejo que simplemente una guerra y constituimos un comando acá, un comando allá, y con comandos no hemos resuelto absolutamente nada. Lo que hemos tenido es más muertos. Entonces es penoso, digamos, lo que nos muestran los números, ¿no? Los números nos están mostrando pues estas tendencias, ¿no? Este cuadro lo he recogido del CDC, ¿no? Muestra las positividades, región por región, ¿no? La curva roja es el máximo histórico, todas tienen una curva roja, salvo la de Lima y Callao que está en azul, le hubiera puesto de color rojo. Esos son los máximos históricos, y la punteada es lo que tiene 3 semanas atrás, ¿no? Entonces, la de la región norte, por ejemplo, está en menos 14%, se está acercando. La que más se acerca es la de la región centro, ¿no? Menos 12%, ¿no? Nosotros estábamos en menos 35, estábamos. No sé si se nota por acá, ahí, menos 35, todo lo que hemos subido, lo mismo acá también, ¿no? Entonces, la positividad acumulada es de 17.8%, cuando lo ideal es 5%. Estamos lejos de lo ideal, lejos de lo ideal. Bien, aquí voy a mostrar algo de las curvas de función, porque después ya Edith va a hacer con mayor detalle, digamos, ¿no? Este análisis. La curva de color negro son el número de defunciones, ¿no? Por día, según los registros del SINADEF, que son confiables, ¿no? Porque el SINADEF te da un certificado de defunciones y le retira el DNI al fallecido, ¿correcto? Eso es confiable como información, como número. Entonces, si vemos el rastro de la curva negra, en el primer trimestre estaba alrededor de 330 y tantos, ¿no? Esa es, digamos, la cantidad de muertos normales que ocurre en el país, ¿no? Aproximadamente son 300 por día, ¿no? Aproximadamente, ¿no? 300 por día, ¿no? 9.000 a 10.000 por mes. Eso es lo normal. El nivel de fallecimientos, de funciones en el país. Pero de pronto pues salimos a lo que está ahí, ¿no? Entonces vemos una primera, digamos, onda o curva de desgracia, de fallecimiento, y es interesante comparar, ¿no es cierto? La curva de color rojo son las defunciones por COVID confirmadas en los centros de salud, ¿no? La curva de color azul corresponde a las defunciones SINADEF, ya, confirmadas, ¿no? Y la curva de color verde considera además las sospechosas, ¿no? Entonces, entre la curva verde y la curva roja hay una diferencia, obviamente. La otra diferencia es entre la curva verde y la curva negra. Ya no son por COVID, ni cercanamente sospechosos. Entonces, ahí es donde entra la característica de nuestro sistema de salud en crisis, donde, como a todos nos consta, digamos, estas defunciones corresponden a aquellos pacientes pues, que no conseguían atenderse en un centro de salud, ¿no? Ese proceso se conoce con el nombre de sindemia, cuando concurren otras enfermedades. Entonces, en los meses de mayo hasta agosto, hemos tenido un episodio sindémico, yo le llamo sindemia 1. Y actualmente apuntamos a otra sindemia 2. A otra sindemia 2, ¿no? Me preocupa en particular los acontecimientos de los próximos días, de los próximos meses, en particular, digamos, las elecciones presidenciales, ¿no? Que considero que va a ser un peligro tremendo, ¿no? Entonces, si ustedes consideran el ancho digamos, de ese periodo de daño, lo que nos espera todavía son algunos meses. Esa curva no va a bajar fácilmente, no va a bajar. Y esa lectura la tienen que tomar los políticos actualmente.
¿no? Para corregir sus medidas. Ahí están marcadas las fases 1, las fases 2, con barritas de color plomo, lo que les dije, ¿no? Estas medidas de reactivación económica fueron dadas en el peor momento, y en el mejor momento, bueno, pues no se aprovechó la oportunidad. No se aprovechó la oportunidad y lo hicimos mal, ¿no? No se tomó la lectura. Bueno, de esto Edith va a hablar mucho más. Estos son las curvas de los hospitalizados y camas UCI, ¿no? El achatamiento de las curvas, ¿no? Uno ve, por ejemplo, la curva de color rojo, ¿no? Hay un achatamiento, ya esto ya paró, no, es el colapso del sistema, ya no hay más, no hay más camas en los hospitales, por lo tanto, en los centros de salud ya no pueden morir más, pues, ¿no? Ahí se refleja claramente, digamos, ¿no? Acá también, y acá vemos el efecto más fuerte de la variante. Cuando uno compara el número de hospitalizados con el número de camas UCI, ¿no? La demanda de camas UCI, ¿no? Bien, pasamos para terminar ya al número reproductivo. El número reproductivo se define más o menos gráficamente como está presentado ahí, ¿no? Una persona contagiada puede contagiar a 2, ¿no? Cada uno de esos puede contagiar a otros 2 y así sucesivamente, ¿no? En ese caso el R sería 2, ¿no? El R tiene que ser mayor que 1 para que sea epidémico y cause un daño. Acá no hay de que R muy grande o muy pequeño, o que R es 1.1 y ya para estar felices y contentos. El R mayor que 1 es peligro, ¿no? Y el R igual a 1 es cuando, digamos, una persona, digamos, contagiada, así estuvimos en octubre, ¿no? Contagia solamente a una persona, ¿no? En promedio, ¿no? Todo esto es en promedio, ¿no? Una persona. Entonces, ahí debimos haber, con otras medidas, haber procurado el control. Y el R menor que 1, bueno, pues cuando, digamos, ya hay personas contagiadas que ya no contagian, ¿no? Entonces, formas de contagio. La forma de contagio, obviamente, si yo estoy con un enfermo, un contagio directo, puede estar medianamente cerca a través de los bioaerosoles, ¿no? O también una tercera posibilidad es el aire contaminado con material particulado superior a 10 milímetros o miligramos por metro cúbico, que es lo que la OMS, ¿no?, considera como máximo permitido. Me dicen que en Lima estamos alrededor de 50, ¿no? Miligramos por milímetro cúbico. Podría ser otra forma de contagio. Si uno tiene la obligación de salir a la calle, debe tomar todos estos cuidados, alejarse de las personas, usar la mascarilla en forma correcta, no llevarse la mano a la cara, los ojos, ¿no? Tomar todos esos cuidados, ¿no? Lamentablemente muchas personas no toman ese cuidado, entonces se descuidan. Acá no basta solamente cuidarse, sino la otra parte, es más importante, no descuidarse, ¿no? Porque se ha dado caso de personas que se cuidan, que se contagian, ¿no es cierto?, por descuido. Basta descuidarse un momento nada más para que adquiera la enfermedad. Ahora, las dosis de contagio tampoco hay nada definido, ¿no? Pero se estima que sea entre 100 a 200 partículas virales, ¿no? Entonces hay una dosis mínima que va a causar la infección, ¿no? Y el otro es el grado de defensa de la persona. Pero una vez que la dosis de contagio penetra en el ser humano, ¿no? Entonces ya digamos, ya en el organismo se convierte en la carga viral. Esa carga viral se mide en copias de RNA por mililitro de todos los fluidos corporales, sangre, orina, sudor, en fin, ¿no? Entonces, esa carga viral, miren ustedes, va de 100.000 copias por mililitro, 100.000, o sea, 10 a la 5, a 1.000 millones
de copias por mililitro. O sea, estamos hablando ahí de 10 a la 9. Parece que es 10 a la 10. Sí, 10 a la 10. 10 a la 5 a 10 a la 10. ¿Qué significa eso? Que ahí tenemos una escala logarítmica también. Cuando se siente un terremoto, no basta que a uno le digan, bueno, hemos tenido un terremoto, hay que indicar el grado, si es 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí también parecería natural, pues, que si yo tengo la enfermedad, pueda saber en qué grado lo tengo, ¿no es cierto? ¿En qué nivel? ¿Cuál es la carga viral que tengo desarrollada en mi organismo, ¿no? Para poderlo atacar? No existe ningún estudio, por eso, digamos, acerca de esto, ¿no? En poblaciones locales, peruanas. No existe. Como sí existe en otros países, que le han prestado más atención a la investigación científica y tienen inversión, ¿no?, de riesgo para tratar estos temas. Acá en el país eso es impensable, ¿no? Para eso se necesita política, ¿no? Porque no es que los epidemiólogos no quieran hacerlo, sino que no tienen las condiciones, ¿no?, esto para hacerlo. Estos análisis PCR para este tipo de pruebas son costosísimos, ¿no? Entonces, tenemos ese problema también, ¿no?, de total desconocimiento. Bien, este es un artículo del 20 de abril, sí, del 20 de abril, donde se reporta el primer número reproductivo básico de 2.3 y un parámetro de crecimiento de 0.96, ¿no? Acá toman como referencia el 16 de marzo, es decir, el día en que se declaró el estado de emergencia. Bueno, a mí, visto desde el punto de vista numérico como físico, digamos, me llama la atención, ¿no? Porque el 16 es la fecha en que se declara el estado de emergencia. Yo me pregunto, ¿el virus sabe leer? ¿No? ¿Estará bien fijada esa fecha del 16 de marzo? ¿Por qué no el 17, 18, 20? No sé. Ha habido un estudio más serio, claro, está publicado en una revista indexada, ¿no es cierto? Entonces, pero una investigación, pues, no resuelve todo. Una golondrina no es el verano. Entonces, la ciencia se desarrolla así, ¿no? Publicando en este nivel de revistas, pero tienen que haber otras publicaciones que vayan confirmando, ¿no? En fin, ¿no? Entonces, todo un proceso largo. Entonces, mi primera duda fue esa, ¿no? Porque para estos cálculos se separa la primera etapa donde el virus se desarrolla sin contención, o sea, en su forma exponencial pura, y de la otra, donde ya aparecen las políticas de contención, ¿no? Entonces, para eso se necesita el día de referencia, ¿no? Otro valor que me llamó la atención fue el valor del R0, 2.3, ¿no? Cuando a nivel mundial está entre 2.5 y 7. ¿Qué tenemos de especial para que sea menor que lo que es en el rango mundial? Es una cuestión ahí abierta, ¿no? Entonces, pero en fin, este es el único estudio que conozco, no sé, de repente la profesora Roxana tiene conocimiento, ¿no? Y es sobre una región de Lima, ¿no? La fecha fue buena, ¿no? Esa fecha fue buena. El 29 de febrero están considerando, miren ustedes, la fecha en que llegó el aviador, ¿no? ¿Mm? Entonces, si no determinamos el R0 correctamente, entonces lo demás va a arrastrar un error. Bien, estas son las curvas del número reproductivo efectivo en tiempo real. Ya, en la anterior es el R0, con el cual se calcula el RT, ¿no? Y al margen de esas oscilaciones uno puede ver, pues, una zona donde oscila alrededor de 1, ¿no? Esa es la fase endémica. ¿Se acuerdan del gráfico? Cuando un contagiado pasa la enfermedad solo a otro. Es la fase endémica, ¿no? El gráfico A está tomado solamente con las pruebas de antígenos y PCR, y en el gráfico B se le ha sumado las pruebas rápidas para ver si hay algún cambio, ¿no? Se nota el efecto de las variantes a partir de esa marca del 1 de enero,
¿no? Entonces, si bien los valores son un poco diferentes, pero pienso que hay cierta concordancia, ¿ya? Después, esta es reciente, ¿no? Esta ha sido tomada esta semana, ¿ya? Pero, miren el detalle, en el anterior, la fuente de datos ha sido la base de datos del MINSA, esa que tiene sus defectos, ¿no es cierto?, que estaba mal copiada, en fin, ¿no? Que no cargaba completamente y que ha habido que corregirla. Esta información, no saben de dónde le he sacado de los comunicados de texto del MINSA, ¿no? De ahí lo he sacado, ¿no? Porque no había, pues, no había. La otra está con problemas, no sé si lo habrán solucionado, pero estaba con problemas, ¿no? Pero la información es más o menos parecida. El RT está en 1.016. Como ustedes pueden ver, donde está el recuadro, ese cuadradito rojo a la derecha, está casi por encima del 1. ¿Mm? O sea, el que sea 1.016 no es para alegrarse. Está por encima del 1. Bueno, finalmente, ya para tener y acá sí termino, por favor. Esta es una presentación, digamos, del número de casos a nivel mundial, ¿no es cierto? En primer lugar tenemos Estados Unidos. En la cuarta columna está indicado el número de casos por millón, que es lo que se puede comparar. No se puede comparar valores absolutos, sino casos por millón, ¿no? Estados Unidos tiene 84.277, ¿no es cierto? Eso está entre 10.000 y 100.000 casos por millón, o sea, lo que yo llamo nivel 5, ¿no? Luego está España con 66.703. También está entre 10.000 y 100.000 casos por millón, ¿no? Entonces ustedes pueden ver ahí a España, Bélgica, Reino Unido, Brasil, Italia, Argentina, y después viene Perú también en el nivel 5, pero con 37.944 casos por millón. Pero considerando esta base de datos del CIMA, del MINSA. Pero si consideramos los resultados del estudio de cero prevalencia, esto posiblemente sea el triple. Y debemos estar en los primeros lugares. Posiblemente, no sé, ya yo comparto esa, digamos, esa idea con los colegas, con Víctor, con Edith, con la profesora Roxana, ¿no? Entonces, luego tenemos la India y luego tenemos, miren ustedes, China, 70 casos por millón. Corea, 1.679 casos por millón. Japón, ¿no? Todos países de una cultura occidental. Digamos, claro, el oriente, ¿no? Y luego, hacia la derecha, en el recuadro negro, tenemos los fallecidos también, ¿no? Entonces, a Perú siempre lo tenemos en el primer lugar. No solamente en el primer lugar ahí, sino puede ser en el primer lugar este primer nivel de contagio y de defunciones. Ahora, miren ustedes el cuadro que les voy a presentar. Esto ha sido, lo he bajado el día de ayer, 18 de febrero. Y esto fue el 31 de octubre. ¿Cómo han cambiado las cosas? ¿Ah? Estados Unidos tenía en octubre 9 millones. Ahora tiene 27 millones. En octubre, la India tenía 8 millones y estaba en el segundo lugar. Ahora la India está abajo. Tiene 10 millones. Miren digamos así, el impacto que ha tenido esta segunda ola, ¿no? En casi todos los países. Ha cambiado todo el orden, ¿no? Entonces, por eso les decía, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Entonces, es evidente que la India hizo mejor las cosas, desarrollando sus vacunas,
¿no? Los otros países, Estados Unidos, bueno, tenían las vacunas, pero las políticas no eran consistentes. ¿Cómo puede ser que hayan pasado de 9 millones a 24 millones? ¿No? Y Corea, China y Japón siempre hicieron bien las cosas, aunque China, claro, es causante del problema, ¿no? Entonces, estas cifras, estos números, pues también llevan a una serie de análisis, ¿no? Ahora, claro, estos son números de la enfermedad, digamos, ¿no? Pero que pueden ser muy bien correlacionados con otros números y podemos establecer equipos multidisciplinarios, ¿no es cierto? Para trabajar todas estas fuentes de información, pero necesitamos un lugar, ¿no? Eso lo intentamos hacer, no se pudo, pero nunca es tarde, ¿no? Para hacerlo. Bueno, disculpen ustedes si he sido muy extenso y eso es lo que tenía pues para presentarles y encantado de poder seguir conversando. Muchas gracias, doctor. Víctor Lozano. Víctor, prende tu... Ya. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? Sí, sí, te escuchamos. Bueno, como decía, de que hemos tenido una larga y exhaustiva exposición de parte del doctor Víctor Peña, ha tocado todos los puntos de forma exhaustiva, y yo podría hacer algunos tipos de apreciaciones de tipo general, porque yo creo que él ha entrado en los detalles, sobre todo, digamos, de que aquí hay material de estudio, como él ha dicho, para muchas tesis, sobre todo en dos aspectos fundamentales. Lo que vuelvo a repetir, no quiero entrar en detalles, sino solamente en mi apreciación general. Primero lo felicito porque realmente ha sido muy exhaustiva, además muy didáctica, para poder entender todos los aspectos de su exposición, pero quiero resaltar hasta dos o tres aspectos. Un aspecto fundamental que él ha hecho referencia a que todos los ajustes que ha hecho en las diferentes curvas son estudios empíricos, es decir, que solamente se han ajustado las curvas de acuerdo a la información disponible, pero aquí ese es un material, digamos, para los estadísticos, que nosotros llamamos, por ejemplo, las pruebas de bondad de ajuste, es decir, que teniendo un tipo de datos, ¿cuál es la mejor prueba de ajuste para que uno pueda saber cuáles son las cualidades de ese ajuste y de esa curva teórica? Y en función de los ajustes a esa curva teórica se pueden sacar muchísimos parámetros, ¿no? Se puede sacar incluso la calidad de los estimadores, si son estimadores de varianza mínima, si son estimadores máximos verosímiles, se pueden establecer límites de confianza para las estimaciones, es decir, un conjunto grande de herramientas para los estadísticos que nos permite conocer mejor el comportamiento teórico de las diferentes informaciones que hay sobre la pandemia. Eso me parece un aspecto fundamental. Es decir, que ahí está el material y él ha hecho hincapié, sobre todo, por ejemplo, me llamó la atención en el caso, por ejemplo, de las curvas, los gráficos que presentó, digamos, de los diferentes tipos de curvas. Por ejemplo, en el caso de Boltzmann. En el caso de Boltzmann, si uno ve la teoría, eso es un modelo, una distribución de probabilidad que se utiliza generalmente, digamos, para el desplazamiento de las partículas en diferentes estados. Pero los estudios recientes dicen que se aplican también en algunas teorías económicas, por ejemplo, para el control de las emisiones monetarias, etc. Es decir, que si este ajuste lo ha hecho el doctor diciendo de que Boltzmann sería ideal cuando los controles de contención y las cuarentenas son rígidas, el comportamiento de la pandemia se puede ajustar a este tipo de curvas. Es decir, que ahí hay material para ese estudio que nos permita a los estadísticos hacer todo tipo de análisis posterior, vuelvo a repetir, para ampliar todo el espectro de lo que se puede hacer con una curva teórica. Otro aspecto fundamental que
yo quiero resaltar y que creo que es de interés público, que él ha hecho mucho énfasis en lo que hay confusión en la unidad de investigación. Es fundamental si es que no sabemos exactamente cuál es la unidad de investigación y puso como ejemplos las diferencias entre pruebas y personas, ¿no? Y cómo cuando se consideran en algunos casos personas, en otros casos pruebas, y las pruebas pueden ser repetidas, muchas pruebas o varias pruebas para una sola persona. Si es que no está definida la unidad de medida para la investigación, entonces estamos perdidos en la presentación de las diferentes tablas que nos presenta el MINSA. Por lo tanto, también ese es otro tipo de inquietud que yo lo dejo como de carácter general. Y otro aspecto fundamental que quiero recalcar en la exposición del doctor Víctor Peña fue, digamos, la diferencia entre los tres tipos de pruebas. La prueba PCR, la prueba rápida y la prueba antígeno. Y todos sabemos qué ha pasado cuando se han unido las tres pruebas para construir, digamos, las tasas de positividad. Por lo tanto, es una inquietud para que las autoridades correspondientes puedan volver a los datos abiertos y que nos permita esa diferenciación de los tres tipos de pruebas, porque ya no hay tiempo para discutir sobre cuál es el objetivo y cuál es el campo de acción de cada una de estas pruebas, pero yo creo que todos nosotros ya estamos ilustrados con respecto al uso de cada una de estas pruebas y en qué etapa de la pandemia se utilizan, ¿no? Y finalmente, doctor Peña, con respecto, desde mi punto de vista, por ejemplo, con respecto a las gráficas que usted presenta sobre el índice de reproducción, yo creo que usted ha insistido muchísimo en que mientras no se conozca el verdadero valor de R0, todo el comportamiento de este indicador a través del tiempo puede estar sesgado. Y finalmente digo de que también usted ha hecho hincapié sobre la importancia y el uso y la aplicación de los datos cuando se considera el inicio de los síntomas, sobre todo para la construcción de las curvas epidemiológicas y para el diseño de las diferentes tipos políticas de control sanitario. Dicho esto, vuelvo a repetir, doctor Peña, yo estoy muy satisfecho, estoy contento porque sabía que usted va a ser exhaustivo y más bien dejaríamos para la ronda de preguntas a los asistentes para que puedan alguna aclaración adicional. Muchas gracias, doctor Víctor Peña. Gracias a usted. Gracias, doctor. Solamente para aclarar, doctor Lozano, que estamos conversando, ¿no? Lo que yo uso son solamente curvas de Boltzmann, no distribuciones de Boltzmann, que es otra cosa, ¿no? Son la curva nomás como, puse el ejemplo de la recta, de la parábola, ¿no? Es la curva, la morfología nada más es lo que uso. El comportamiento. Ajá. Sí, nada más, sí. Muy bien, gracias, doctor Víctor Peña.